Buen día, estimados hermanos, qué gusto saludarlos a todos. Antes que nada, feliz Día de Gracias para todos aquellos que celebran esta fecha como se hace en los Estados Unidos, en muchas otras ciudades y países ya también se está tomando esta tradición de poder dar un día de gracias al año al Señor, que esa es la esencia de esta celebración. Así que por supuesto que todos nuestros días a toda hora y en todo momento tienen que ser días y horas de gracias por las misericordias del Señor. Pero bueno, celebramos un día, eso es lo que ha escogido esta parte del mundo para celebrar, así que acompañamos a todos aquellos que celebran el Día de Gracias. Felicidades para todos, espero que pasen bien. En algunos lugares hay día feriado, así que aproveche para reunirse con la familia y en los Estados Unidos para comer el famoso pavo. Así que todos sean felicitados en este día de gracias. Bueno, también sean todos bienvenidos a este estudio bíblico. Debido a una asignación de trabajo no voy a poder transmitir en vivo, pero acá entregamos el estudio de esta semana que por supuesto le damos continuidad a nuestro estudio del libro de Josué. Así que vamos a dejar los próximos minutos en las manos del Señor y le vamos a pedir al Padre que nos pueda acompañar en compartir y aprender acerca de esta palabra. Señor Jesús, te damos gracias por darnos esta maravillosa oportunidad de podernos reunir de una manera virtual y poder entregar nuestro estudio bíblico semanal. Te damos gracias, Señor, por lo que vamos a aprender en esta nueva historia maravillosa que encontramos en este libro de Josué. Señor, así como estuviste con Josué, te pedimos que estés con nosotros. Así como le diste valor a Josué, así mismo te pedimos que nos des valor a nosotros y que podamos aprender de él, Señor, qué es lo que tú requieres para poder entregar ese valor y ese respaldo. Así que ayúdanos, Señor, a que esta nueva historia que vamos a leer bíblica tenga ese efecto que tú diseñaste, el por qué lo dejaste plasmado en este libro maravilloso que ahora podemos leer, ese motivo, Señor, que sea el motivo que rija nuestra vida ahora muchísimos años más tarde. Te damos gracias, Señor, y pedimos al Espíritu Santo que nos asista en todo lo que vamos a decir y que bendigas a todos los hermanos y amigos que se conectan para ver este estudio. Te doy gracias, Señor, por este espacio y por todos ellos. La unción y la gloria caiga sobre cada uno de nosotros y entregamos a ti todo el reconocimiento. Eres el único que lo merece, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, una vez más, gracias por estar pendientes de este estudio. Vamos de frente al libro de Josué, capítulo 7. Josué, capítulo 7. Vamos a analizar todo el capítulo, aunque algunos versículos del centro tal vez no los vamos a analizar en detalle porque es parte de toda la historia. Toda esta historia que vamos a contar es el completo del capítulo 7, así que va a ser muy interesante. Hemos titulado este mensaje Elimina el pecado oculto para alcanzar la victoria. Elimina el pecado oculto para alcanzar la victoria. Y antes de eso vamos a manera de introducción, vamos a analizar dos palabras que van a aparecer aquí, que ustedes la van a ver, que necesitamos que estén claras al principio para que cuando se mencionen, porque se van a mencionar varias veces, ya tengamos claro a qué se refiere. La primera de ellas es anatema. Anatema la encontramos en la Biblia tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se escribe así como se escucha en griego, anatema, pero con th en medio, anatema, y en el hebreo se pronuncia jerem. Y esto significaba algo que era consagrado o devoto a un dios, es decir, lo sustraído de todo empleo o de la vida diaria humana y por lo tanto había sido entregado a un dios y había sido denominado maldito para Dios. En algunas posiciones teológicas, anatema también significa algo que está maldecido, maldito. En particular puede ser un botín de guerra, que por supuesto algo que era propiedad de Dios. Imagínese usted también que algo anatema también era algo que había sido ofrecido a Dios y había sido robado por alguien. Esto sucedía
también con lo que se ofrecía en el templo. Por ejemplo, cuando se daba un holocausto, a veces llevaban a los mejores becerros, a los mejores carneros, a los mejores animales que se ofrecían en holocausto, y había gente que se robaba esa carne porque era la carne de la mejor calidad. Pues a esa carne se le llamaba anatema. Habían robado algo que era propiedad de Dios y se había vuelto maldición. Y todas esas cosas debían destruirse, no eran para el uso de nadie. Y ese es el rol en el que vamos a entrar hoy. Anatema era aquello que había sido o es propiedad de Dios, pero que había sido usurpado por una persona, y eso entonces ahora se vuelve maldición para esa persona. Otro término, otra palabra que vamos a ver o encontrar acá es Hai, H-A-I. En algunas traducciones bíblicas va a encontrar nada más una A y una I, Ai. Y este significaba montón de piedras, escombros o ruinas, y era el nombre de una ciudad cananea. El lugar también se conocía como Ahat o Aía en aquel tiempo, en el tiempo antiguo, y era vecina de la ciudad de Betel, en la zona de la tierra prometida. Abraham levantó su tienda en el tiempo que él anduvo por esa zona entre Betel y Hai, para que vean que todo esto viene desde hace mucho tiempo. Génesis capítulo 12. Ahí podemos ver cuando Abraham levanta su tienda. Y vemos todo cómo se va a llevar a cabo la historia que ahora vamos a analizar en esta tierra que está inmediatamente después de Jericó, en la ruta hacia Jerusalén, en la ruta hacia la tierra prometida. Se identificó también un poco más adelante como Et-Tel, y ella se encuentra más o menos a unos 2,5 kilómetros al sudoeste de Betel, solo para que tengan un instante. Entonces vemos lo que significa anatema y vemos la ciudad de Hai, a qué se refiere. Y ahora sí, vamos a leer directamente nuestro texto de hoy, Josué capítulo 7, del versículo 1 en adelante. Vamos a hacer una pausa en el 12 y luego vamos a leer un poco más adelante. Dice la Biblia: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Hai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconocer la tierra. Vamos a hacer una pausa ahí. Ustedes recuerdan que en el estudio inmediato anterior revisamos la historia de la invasión de Jericó y cómo Josué, el líder del pueblo de Israel, había seguido al pie de la letra las instrucciones de Dios, en donde decía que tenía que darle 6 días una vuelta a la ciudad, y que el séptimo día iba a dar 7 vueltas, y después tocaban las trompetas, todo el mundo iba a gritar y el muro se iba a caer. Y vimos que eso sucedió así. Las instrucciones de Josué habían sido dadas al ejército y a todo el pueblo de Israel, y se les dijo: no vayan a tomar nada del botín de Jericó. Sin embargo, dice acá en el versículo 1: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y de la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Sí hubo uno que se quedó con algo de ese botín. Recuerdan que ya entendimos lo que es anatema: algo que le pertenece a Dios, que había sido ofrecido a Dios, pero que alguien sustrae sin su permiso, y entonces se vuelve maldición. Versículos: después Josué envió hombres desde Jericó a Hai. Ellos están en Jericó, ya había terminado la invasión, ya habían vencido, se estaban reorganizando y iban con la siguiente ciudad en su camino hacia la tierra prometida. Y la siguiente ciudad a conquistar era Hai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Hai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán Hai. El reporte, después del punto y coma dice: no fatigues a todo el pueblo yendo ahí, porque son pocos. El reporte que habían visto estos espías era que Hai era relativamente pequeño. Después de haber tenido esta invasión a Jericó, los espías le dijeron a Josué: ¿para qué vas a mandar a todo el ejército? No es necesario. Con unos 2,000 o 3,000 hombres podemos sitiar esta ciudad. Así que
que descansen en los demás. Y entonces subieron allá, dice el versículo 4, y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los hijos de Jai. Huyeron delante de los hijos de Jai. ¿Qué creen que pasó? Jai le dio duro. El ejército de Jai le dio duro al ejército de Israel. Versículo 5. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada. Por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. O sea que los corretearon desde la puerta de la ciudad. Recuerdan que mencionamos que todas las ciudades en este tiempo estaban rodeadas de muros y tenían pocos accesos una vez cerraban las puertas, y eso por la seguridad de algo como esto, que pudiese venir otra nación a invadirlos. Entonces dice que desde la puerta hasta Sebarim los derrotaron, y esto fue una gran pena para el pueblo de Israel. Versículo 6, entonces Josué rompió sus vestidos. Quiere decir que estaba molesto, muy enojado y preocupado también. Y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Amigos y hermanos, lo que aprendemos de Josué en este momento es sumamente importante. Y es que las situaciones difíciles las vamos a encontrar, aun cuando Dios nos ha dicho van a vencer y van a llegar a la tierra prometida. La promesa de Dios se va a cumplir. Sin embargo, pueden haber temas en el camino fuera de nuestro control que nos echen a perder los planes de Dios. Y es porque el pueblo de Israel era un todo en este momento. Josué era el líder, por supuesto, pero el pueblo de Israel era un todo. Así como usted es un todo para Dios y su familia es el mismo todo para Dios. Probablemente a alguien de ustedes, de su matrimonio, de su unión, de su pareja o de su familia, le esté impidiendo el desarrollo. Tenemos que investigar qué es. Ahora hagámoslo desde el punto de vista individual. Es probable que usted sienta que no se puede desarrollar, que no puede alcanzar sus metas, que usted quisiera alcanzar las promesas de Dios, que Dios le ha hecho promesas que están súper confirmadas para usted, pero que de repente todo sale mal. Lo primero que tenemos que hacer es ir a la presencia de Dios y preguntarle, así como está haciendo Josué en este momento: Señor, ¿qué sucede? ¿Qué pasó? ¿Por qué esto no ha salido? ¿Somos nosotros y qué no hemos hecho bien? Cuando nosotros entramos en hemos minimizado nuestro orgullo al máximo delante de Dios, Dios va a tener toda la libertad de podernos hablar y decir las cosas que no están bien para que hagamos las correcciones necesarias y podamos nosotros entrar a recibir la promesa de Dios. Versículo 6. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel. Era una reunión completa. ¿Qué está pasando? Y echaron polvo sobre sus cabezas. Este era un símbolo de tristeza y de preocupación. Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos? Porque pues eran los amorreos, la gente que era parte de Jai. Y toda esta zona, recuerdan, era la zona de Canaán. Eran cananitas, pero cada uno se estaba dividiendo como en pequeñas naciones. Y dice: para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan. Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra huirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Era la preocupación de Josué. Había llegado a la presencia de Dios y, como ustedes ven, muchas de las cosas que están acá son bastante humanas, ¿verdad? A él le preocupaban muchas cosas humanas. Les preocupaba de que la gente iba a dejar de tenerles temor, como les tenían en ese momento al escuchar que habían cruzado el río Jordán. Habían sufrido la primera derrota, entonces todo el mundo iba a llegar a quererlos atacar porque ya sabían que estaban debilitados. Habían muchas connotaciones militares difíciles en esta derrota, pero no solo eso, sino que también había una promesa de Dios que en ese momento no estaba siendo cumplida, y eso trastornaba un poco la mente de Josué.
Entonces él fue ahí un poco desesperado. ¡Ay, Señor! Con signos de exclamación podemos ver en esta escritura. ¿Qué diré? Ya que Israel ha vuelto espada delante de sus enemigos. Vemos como dice vuelta la espada, que sí que se dieron la vuelta y salieron corriendo hacia la retaguardia. Huyeron. Entonces vamos a ver lo que dice Dios en el versículo 10. Y Jehová dijo a Josué, levántate. Escucha atentamente esto, por favor. Oiga, porque a veces es necesario que Dios nos hable de esta forma. Levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, cristiano? ¿Qué te pasa, hombre de Dios? ¿Qué te pasa, mujer de Dios? ¿Qué les pasa, familia de Dios? ¿Qué les pasa? Levántense, levántense. ¿Por qué está sobre tu rostro? Te voy a decir lo que pasó, dice el Señor acá. Versículo 11. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado del anatema. Les dije que no tomaran nada, dijo. Todo eso de ahí era para mí. Y han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. El Señor no ha dicho quién fue. Tengan eso claro. Dios no dice quién fue. Eso lo vamos a usar más adelante. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeseis el anatema de en medio de vosotros. Qué interesante. Dios lo sabe todo, Dios pesa los corazones, Dios está encima de todo y sabía que alguien se había quedado con una parte del botín. No dice quién. Y no dice quién con un propósito. Cuando Él no dice a dónde tenemos que ir a descubrir el pecado oculto que tenemos en nuestra vida, nos hace ir a la oración, nos hace recapacitar, nos hace pensar, y es por eso que este mensaje lo hemos titulado Elimina el pecado oculto para alcanzar la victoria. Y eso es lo que estaba sucediendo aquí. Estaban tratando de encontrar qué es lo que había pasado, pero cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, el Espíritu mismo nos redarguye y nos indica cuáles son las áreas de nuestra vida que debemos trabajar, que no han sido de la simpatía de Dios, que no han sido del agrado de Dios y que por eso las victorias no nos son dadas aunque hayan sido prometidas. Tenemos que ir y escudriñar. Por eso decía el salmista que me libraras del pecado que me es oculto, decía el salmista, porque a veces peco sin saber que estoy faltándole el respeto a Dios. Es por eso que hoy ustedes y yo tenemos que estar atentos a las cosas que a Dios le desagradan para no caer en una situación como esta. Usted se puede preguntar, ¿y por qué no me va bien en los negocios? ¿Por qué no me va bien en mi empresa? ¿Por qué no me va bien con las relaciones? Digamos, tal vez hay un joven que ha tenido una novia, ha tenido dos novias y que no le ha ido bien. ¿Por qué? O una joven que tuvo un novio y no ha podido ser feliz o no han podido concretar una relación seria y de respeto. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues tenemos que ir a ver si estamos escondiendo un anatema. Hay que descubrirlo. Y eso sucede un poco más adelante. Vea qué interesante esto. Josué capítulo 7, versículos del 16 al 26. Como les dije, me voy a saltar algunos versículos porque es como la explicación de lo que estaba sucediendo y creo que el aporte principal está ya de estos versículos en adelante. Josué 7 del 16 al 26. Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus. O sea, vengan para acá todos porque aquí pasa algo. Hizo una reunión general Josué y dijo, esto lo arreglamos porque lo arreglamos. No voy a ser, dijo Josué en ese momento, no voy a ser el del ojo pacho. Puede ser que aquí alguien esté pecando, pero a mí qué me importa. No sé si mis hijos están haciendo algo malo, pero yo sencillamente no voy a poner atención a eso. Ellos sabrán, ellos tendrán sus consecuencias. No, Josué enfrentó a todo el pueblo, así dice. Levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus y fue tomada la tribu de Judá. De en medio de las tribus, llamó a una tribu, la de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Sera, con Z, vino aquí y dice, y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue llamado Zabdí. Hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdí, hijo de Sera. Ahí viene toda la genealogía. Era
formaban parte de la tribu de Judá, y dentro de la tribu de Judá había esta jerarquía: Sera, Zabdi, Acán. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza. Imagínense qué duro. Escuche bien esto. Como dijimos hace un momento, a Josué Dios no le reveló a dónde estaba el anatema, quién lo tenía o quién había sido el culpable. Eso no se lo dijo Dios. Solo le dijo: hay anatema en tu pueblo, limpialo. Dios es así a veces. Nos manda de investigadores espirituales para saber a dónde está. Pero ahora díganme ustedes cómo Josué llegó a la conclusión que era Acán. ¿Cómo Josué sabía que tenía que llamar a alguien de la tribu de Judá? ¿Cómo sabía Josué que había un linaje y que ese linaje lo iba a llevar hasta Acán? La presencia de Dios es el mejor lugar para encontrar las respuestas. El Espíritu Santo es el que nos va a decir siempre a dónde está el pecado oculto. Hay cosas que tal vez usted y yo hacemos por tradición familiar. Hay cosas que tal vez han sido hábitos que nuestra familia tenía. Le hemos preguntado a Dios si esos hábitos o esas cosas que parecen comunes en nuestra familia son del agrado de Dios. A veces lo hacemos sin saber. Por desconocimiento o por ignorancia pecamos. Por desconocimiento o por ignorancia ponemos barreras que están impidiendo que la gracia de Dios y el cumplimiento de sus promesas se refleje en nuestra vida. Es por eso que hay que ir a la presencia de Dios. Hay que filtrar nuestra vida a través del filtro divino del Espíritu Santo, para que todas las impurezas queden en ese filtro y que la verdad, mi espíritu, esté delante de Dios y yo pueda escuchar su voz. Y es exactamente lo que pasó con Josué. Josué fue y oró, y estoy seguro que Dios le dio, aunque no lo refleje aquí la escritura, Dios le declaró a dónde exactamente y quién era la persona implicada en este pecado. Entonces Josué le dice: hijo mío, pero ¿por qué? Hijo mío, en esas palabras le está diciendo: sos uno de nosotros, ¿por qué nos haces esto? Da gloria a Jehová, el Dios de Israel, le dice, como quien dice, pedile perdón a Dios, pero nos has hecho mucho daño, y dale alabanza. Y declárame ahora lo que has hecho. Declara tu pecado para que el pueblo de Israel completo sea libre. No me lo encubras. Versículo 20. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. O sea, eso significa que le contó lo que él había hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. ¿De dónde empiezan los pecados más profundos en el ser humano? Es por todo lo que entra a través de nuestros ojos, a través de nuestros oídos, a través de nuestro tacto. Nuestros sentidos a veces son utilizados erróneamente y a través de ellos entra la codicia, entra la pornografía, entra el deseo de poder estar robándole a alguien. Todas estas cosas entran a través de nuestros sentidos, y este hombre vio y codició un manto babilónico muy bueno. Lo puedo ver a él describiendo lo que había cautivado sus ojos, su mente y después su corazón. Manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata. Con eso puedo pagar toditita las tarjetas de crédito, pago el carro, pago la casa. Y un lingotote de oro, dice, de peso de 50 siclos. Esto me asegura el resto de mi vida. Con los 200 siclos de plata pago las deudas, y con el lingote de oro puedo vivir el resto de mi vida sin hacer nada, yo y mis hijos. Lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello.
Es muy fácil querer encontrar un atajo para recibir las bendiciones de Dios. Es muy fácil cometer errores con los seres humanos o nosotros los seres humanos en el entredicho de decir, esta debe ser una bendición para mí porque yo necesitaba esto. Hace poco mis hijos fueron a un partido de básquetbol y estaba lloviendo afuera. Y cuando ellos estaban sentados en su banca, se levantaron para acercarse al ver el final del partido y a ver a los jugadores y por un olvido dejaron la sombrilla en la banca. Cuando ellos regresaron, dijeron, bueno, la sombrilla la dejé en la banca y como está lloviendo voy a ir a traer la sombrilla. Llegaron y adivinen qué, ustedes ya saben lo que pasó. No había sombrilla, por supuesto, alguien se la llevó. Y como estaba lloviendo, nosotros bromeamos, lo dijimos después, la persona que se encontró esa sombrilla, como estaba lloviendo, la tomó porque no tenía sombrilla y ha de haber dicho, ¡qué bendición! Me encontré una sombrilla abandonada y entonces yo puedo salir ahora y no mojarme. No fue ninguna bendición, se robó una sombrilla e hizo que el dueño y su hermano se mojaran. No era ninguna bendición. La gente cree que es una bendición. Cuando las cosas están enfrente y uno las puede tomar, no es una bendición. Cuando usted se encuentre en medio de una multitud, un billete de $10 o algo, usted trate de identificar quién era el dueño de ese billete de los $10 para poderlo devolver. Pero aquí estamos viendo que sucede lo mismo. No, yo vi el manto babilónico y como nadie lo quería y nadie lo reclamó y nadie lo tocó, entonces dije, es para mí. Después vi esos 200 sicos de plata, hice mis cuentas y eran para mí. Después vi el lingote de oro y eran para mí. Ahora los tengo guardados, como ya me descubrieron, dice, y le costó la vida a 36 hombres israelitas del ejército de Israel. Ese pecado de haber podido ver esas cosas y codiciarlas le costó la vida a 36 de sus compatriotas. Josué entonces envió, estoy en el versículo 22, Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová, que es a quien le pertenecía eso. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo lo que tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Cuando uno cae en un pecado, se va toda la familia. Sí, señores, cuando uno cae en un pecado, maldice a la familia. Hemos visto, y ustedes lo han visto en las noticias, igual que yo, hombres o mujeres que han estado en algunos puestos de privilegio, ya sea en el gobierno o algunas empresas grandes, y que de repente los vemos presos. En las noticias salen que los han metido presos por haber hecho desfalco a las arcas del Estado o a las arcas de las empresas privadas. Por un poquito más de plata, por un poquito más de reconocimiento, por un poco más de lujos, acarrean maldición para su familia, y sus hijos terminan señalados, terminan burlados por ser parte de esa familia. Qué triste es que hagamos esto. Lo mismo sucedió acá. Y le dijo Josué, versículo 25, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Nos turbaste el pueblo de Israel, mataste con tu pecado a algunos de nosotros, pero te entregamos a Dios para que Dios haga de acuerdo a su voluntad. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanecen hasta hoy. Y ustedes y yo entendimos hace 2 semanas que dimos nuestro estudio bíblico cuando se hizo un monumento de las 12 rocas cuando salieron del río Jordán. Vemos que esto eran como monumentos que quedaban con un significado. Y aquí, en los restos de esta familia y de sus vacas y de todo lo que había sido contaminado con el pecado, permanecía ese montón de piedras hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Quiere decir que se le quitó el enojo a Dios una vez sacamos el pecado oculto
que nos estaba haciendo tropiezo para alcanzar la victoria. Dios dice, ahora sí, te has puesto a cuentas conmigo. Ahora sí, podemos seguir adelante. Ahora sí, la promesa va a llegar a tu vida. Pero mientras tenías eso en medio de ti, nunca iba a llegar la bendición. Tenemos mucho, pero mucho que aprender de esto. Todos tenemos que aprender de esto. Todo se sacó de raíz, se terminó esa relación ilícita, se terminó esa estafa, se terminó ese dejar de pagar impuestos, se terminó todo esto que en algún punto de nuestra vida puede traer maldición a nuestra familia. Entonces hay una importancia de mantener los vínculos que se establecen por la unidad espiritual. En el matrimonio y en la familia es importante que no hayan secretos. Malaquías capítulo 2, versículos 14 al 16 se refiere a el matrimonio, específicamente al hombre, y dice, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que el que aborrece el repudio y el que cubre la iniquidad de su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Está clarísimo, ¿no es cierto? Hay que hacer un análisis. Dentro de la iglesia también, eso dentro del matrimonio, dentro de la iglesia también el Señor pidió unidad. En Gálatas capítulo 3, versículo 28 dice, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Es una unidad que debe ser cuidada y fortalecida, esa unidad de la iglesia. Efesios 4, del 2 al 4 dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Es una unidad que debe ser desarrollada, no solo debe ser cuidada, como dijimos, y fortalecida, sino desarrollada. En la misma epístola de Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, en la unidad de la fe y del conocimiento. Esa unidad es una unidad que no la disuelve ni la muerte. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La iglesia permanecerá unida en la presencia de Dios. Es una unidad que trae progreso a todos aquellos que son parte de esta unidad. Colosenses capítulo 2, versículo 19 dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece. Con el crecimiento que da Dios. Esa es la iglesia. Por lo tanto, el pecado de prevaricación, el pecado de entrar el anatema que atenta contra los vínculos de la unidad espiritual debe ser quitado de en medio. La naturaleza del pecado es una ofensa directa a Dios. Eso es, la variedad de los pecados se caracterizan debo decir, se categorizan en la Biblia de acuerdo a su propósito, y hay algunos que atentan contra el cuerpo, otros atentan contra el vínculo de la unidad espiritual y otros atentan contra el cuerpo de Cristo, son más espirituales, hacia Dios. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21, hay una lista interesante de estos pecados acá en esta porción. Gálatas 5, 19 en adelante. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Cuando ustedes ven esa parte, eso es carne, eso es todo que tiene relación al matrimonio, al vínculo matrimonial. Versículo 20 dice, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas y disensiones y herejías. Aquí hay idolatría y hechicería, hay cuestiones espirituales acá, y herejías, dice al final. También en medio de este versículo 20 hay enemistades, pleitos, celos, iras y contiendas, hay lucha entre los seres humanos. Después vienen el versículo 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Y aquí viene algo bien, una sentencia clara en la Biblia. No es que su servidor se lo invente, lo leemos aquí en la Biblia y dice, de toda esta lista que hemos leído,
que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No es que los evangélicos, cristianos evangélicos son clavados, como dicen los jóvenes ahora, o son fanáticos. Sencillamente leemos lo que dice la Escritura y tratamos de alejarnos del riesgo, del anatema, del pecado oculto que está dentro de nuestra vida. Y manifiestas son las obras de la carne, así dice la Biblia: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso hay pecados que atentan contra el cuerpo, pecados que atentan contra el vínculo espiritual, enemistades, faltas de perdón, herejías, pleitos, todo lo que hemos leído. El pecado de la prevaricación es un pecado contra el cuerpo de Cristo también. Pero ¿qué es esto del prevaricador? Es una persona que pervierte e incita a uno a faltar a las obligaciones de su oficio o de su creencia. El prevaricador es aquel que, no, échate una cerveza, no, tomate una copita de vino, no, mira si solo vamos a salir con 2 amigas y nadie está haciendo nada malo. No, si mira solo nos vamos a quedar con un poquito del dinero, no es todo. No, mira, si, pues sí, todo el mundo evade impuestos, nosotros también lo tenemos que hacer. Ese es el prevaricador. Empuja, incita a una persona a faltar en sus obligaciones. Hay que sacarlo de nuestra vida. Es un delito consistente en dictar a sabiendas una resolución injusta, una autoridad, un juez o un funcionario. Eso es, dicta a sabiendas una resolución injusta, una autoridad, un juez o un funcionario. El pecado de Acán fue entonces una mala intención al tomar el anatema, al tomar lo que ya Dios había prohibido y llevarlo a su casa. Entonces, ¿qué es lo que el propósito de Satanás en Acán? Era hacer tropezar al pueblo de Dios. Que el pueblo de Dios tuviera ese tropiezo, porque ya se habían dictado las leyes, ya se habían dictado las instrucciones de Dios y habían sido rotas esas instrucciones de Dios. Y eso lo hace Satanás. Metió en el corazón de Acán ese deseo, esa codicia. Los pecados de la prevaricación, que estamos diciendo, es rebeldía y obstinación. Hay música dedicada a Satanás que está saliendo en la radio, en las plataformas digitales ahora, y la gente está adorando esa música. El satanismo, las filosofías ocultas, hechicerías y toda clase de ocultismo, la idolatría religiosa, hedonista, materialista, y todas estas cosas empiezan a contaminar el corazón de los seres humanos. La capacidad contaminante del pecado en el cuerpo de Cristo es altísima, por eso hay que mantener el anatema fuera de nuestra vida. ¿Cuáles son los problemas que trae el pecado de atentar contra los vínculos establecidos por Dios? Pues bueno, ya lo vieron. Derrota en problemas insignificantes. Ellos dijeron, ya vemos unos 3,000 hombres y nos acabamos a Jai. Derrota. Problemas insignificantes. Esa nación tan pequeña derrotó al pueblo de Israel. Vulnerabilidad espiritual y en todas las áreas de nuestra vida. Desfallecimiento espiritual y emocional. A pesar de tener una historia de victoria en Jericó, ellos llegaron y tuvieron desfallecimiento moral, emocional y espiritual. A pesar de tener fe. Pero eso sucede cuando el pecado es escondido. Se siente engañado y decepcionado por Dios y su evangelio, como que Dios tuviera la culpa. Pero es el anatema. Culpa a Dios de sus derrotas, se decepciona con Dios y con la iglesia, rechaza la voluntad de Dios, cree que ya no existe autoridad espiritual de Dios para seguir hablando. Pero sí lo es. Y el problema no es Dios, el problema es el pecado oculto. Cree que su futuro terminará en derrota, empieza ya a derrotarse internamente. Pero no es eso, Dios ya dio la promesa. Hay que ir a investigar qué es lo que está sucediendo. ¿Hay algunas medidas espirituales para restaurar una vida cristiana victoriosa? Por supuesto. Lo primero es identificar la causa de la derrota. El pecado que está formando parte de nuestra vida, el pecado que neutraliza las victorias futuras, el pecado que nos hace partícipes como grupo de algo, el pecado que nos hace vulnerables. Por eso es sacar el pecado a través del arrepentimiento y la confesión del pecado delante de Dios. No tengo que ir a confesar el pecado delante de ninguna persona,
sino llegar a la presencia de Dios en arrepentimiento, en confesión de pecado. Él ya lo sabe de todas maneras, pero hay que llegar y decirle, Señor, esto me está pasando, necesito restauración. Cortar definitivamente los vínculos con los prevaricadores, aquellos que me empujan a cometer cosas que no están bien, o también dejar de ser yo un prevaricador y provocar que la gente caiga en pecado. Todas estas cosas entonces nos van a ayudar a que ustedes y yo podamos tomar estas medidas para restaurar nuestra vida y entrar a la carrera victoriosa en Cristo Jesús una vez más. Por lo tanto, elimina el pecado oculto para alcanzar la victoria. Ha sido el tema de este mensaje. Si usted quiere recibir al Señor Jesús como Salvador y entrar en esta línea de victoria y poder escuchar atentamente cuáles son sus planes para usted y para mí, cuáles son sus promesas y cuáles son las restricciones que Dios quiere poner en nuestra vida para nuestro bien, abra su corazón a Cristo. Él le promete en la Escritura que le dará perdón de pecados y vida eterna. Si usted quiere dar ese paso de fe, le invito a que haga esta oración conmigo ahí donde está y diga, Señor Jesús, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname, me arrepiento. Pero también reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por esta oportunidad de ser salvo, que mis pecados son perdonados y que a partir de hoy voy a recibir de ti las bendiciones y las promesas que hay para todo el pueblo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Estoy muy contento. Si usted hizo esta oración, le pido que busque una iglesia bíblica donde usted pueda congregarse y seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Finalizamos este estudio con una oración. Señor, te doy gracias por esta oportunidad de poder presentar este mensaje. Te doy gracias, un día de gracias, pero nuestro día de gracias debe ser todos los días, Señor. A diario tenemos que estar siempre agradecidos por todo lo que haces por nosotros. Pero un día como hoy se celebra esto, así que también nos sumamos a esta celebración, dándote a ti la honra y la gloria. Bendice a todos mis amigos, hermanos, aquellas personas que se conectan, aquellas personas que nos han dado subscribe a nuestras cuentas, aquellos que están descansando en casa un día como hoy, aquellos que están reunidos con la familia. Te pido en el nombre de Cristo que la unción y la misericordia del Espíritu Santo pueda llegar a sus vidas. Cuídalos y guárdalos, Señor. Te damos gracias por tu inmenso amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a todos ustedes por su atención a este estudio y si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Bendiciones y feliz día de gracias.